¿Están viendo mi pantalla? ¿Me escuchan? No. Sí, doctor, se le escucha y se está viendo su pantalla. A ver, bueno, entonces vamos a presentar este casito. Es un caso de un niño que llevó a nuestra emergencia referido de otro hospital, de otro centro de salud. Y es un niño que viene con vómitos y cianosis. Bueno, en la presentación de este caso no hay conflicto de intereses. Esta es la historia de un lactantito de 8 meses de edad que acude a emergencia, referido, como les digo, de un centro de salud por presentar de manera brusca rigidez, cianosis y vómitos. La madre reporta que estos episodios duran muy pocos segundos, en el centro de salud lo nebulizan, porque presenta dificultad respiratoria, inmediatamente lo refieren a nuestro hospital. Cuando este lactante llega, encontramos que el niño está irritable, pálido y con un distrés respiratorio moderado. Aplicando esta herramienta de la Academia Americana de Pediatría, que es el triángulo de evaluación pediátrica, pues bueno, que estaba irritable y que tenía un trabajo respiratorio importante, ¿no? Bueno, la piel estaba pálida, estaban fallando estos dos lados del triángulo. Cuando le tomamos las funciones vitales al llegar a nuestro hospital, estaba taquicárdico con una frecuencia de 160, taquipneico con 36, saturando a 91% con la fiebre ambiental, una presión normal y algo de calentura de 37.8. Cuando esto llegó, pues se le puso oxígeno al paciente, quedó en el área de shock trauma y posteriormente se fue a hacer nuestra evaluación primaria del paciente. La vía aérea de este paciente estaba permeable, pero sí, había un trabajo respiratorio importante con tiraje subcostal, intercostal y supraesternal, roncos difusos y había una disminución del murmullo vesicular en la base pulmonar derecha. La frecuencia, como les dije, era de 36, saturada 91 con fiebre 21. Los ruidos cardíacos estaban buenos, la frecuencia taquicárdica, buena presión, la piel pálida y nivel capilar cercano a 3 segundos. Neurológico estaba irritable, sin déficit motor y las pupilas eran fotorréticas. En piel no había lesiones y tenía una temperatura de 37.8. Se decide ampliar la evaluación y se pasa a una evaluación secundaria. Viene por un cuadro de rigidez, cianosis y vómitos que presentó en su casa este niño, sin alergias, previamente sano. Y la única medicación que recibió fue que lo nebulizaron con adrenalina cuando llegó al centro de salud allá, antes de que nos los manden. Como antecedentes, pues que la niña era sana, pero la madre había reportado que había rociado veneno para moscas en la casa, pero era una lactante de 8 meses y que era imposible que ella estuviera estado en contacto con ello, porque ella la llevaba a todo lado a la niña. La madre reporta que el último biberón lo tomó hace unos 45 minutos antes del evento, y el evento fue rigidez, cianosis y vómitos. Acá, hablando un poquito más con la mamá, como que se había atorado un poquito, es lo que nos había reportado. Entonces, cuando estábamos en la emergencia, se plantea el diagnóstico de insuficiencia respiratoria, una enfermedad de tejido pulmonar, descartar una posible neumonía aspirativa. Por la historia de esa rigidez, pudo haber sido una crisis convulsiva, y por el antecedente se planteó ya bastante alejado la posibilidad de una intoxicación por algún tipo de insecticida. Se pidieron algunos exámenes complementarios, en los cuales tenía un hemograma con leucocitosis, no plaquetopenia, había hemoglobina 9.5, su bioquímica tenía una glucosa inicial de 53, pero ojo que esto se demoró en el procesamiento. Una urea normal crea en 0.45, los electrolitos entre valores normales, y esta fue la gasometría que se encontró al inicio cuando llegó con ese sistema respiratorio, pH 7.3, CO2 27, PO2 60, bicarbonato en 16 y un exceso de vasos de menos 10, lactato en 1. A las 3 horas de que había ingresado, reporta el personal que había un sensorio alternante y evidencia un nuevo episodio convulsivo, tónico-clónico generalizado, el cual cede a la aplicación de midazolam endovenoso. Posterior a ello, el compromiso respiratorio del niño fue mayor, ya la saturación no mejoraba a pesar de oxígeno al 100%, llegaba hasta el 87%, por lo cual se decide dar volumen, soporte ventilatorio inotrópico y pasó a la unidad de cuidados intensivos. Vamos a revisar esto.
tema de intoxicaciones, porque esto va en relación a nuestro caso. La intoxicación o envenenamiento es una reacción del organismo frente a una sustancia tóxica, la cual causa una lesión o enfermedad. Lo importante de esto es que son una causa prevenible de morbo y mortalidad en niños. En general, no contamos en nuestro medio con una epidemiología al respecto de casos de niños intoxicados. El Servicio de Urgencias Español reporta que más o menos 0,3% de todos los episodios registrados en los servicios de urgencias pediátricos son por intoxicaciones. La gran mayoría se va a tratar de un contacto accidental con sustancias no tóxicas por niños pequeños, menores de 5 años especialmente. Los más comunes son los varoncitos, que parecen ser más movidos. Pero en algunas ocasiones la ingesta de estos tóxicos puede ser de riesgo de vida, ¿no? En Inglaterra, pues, se reportan cerca de 40.000 consultas por año por cuadro de intoxicaciones. Y el reporte anual de la Asociación Americana del Centro de Control de Envenenamiento en el 2019 reportaron 2.148.000 casos. Y a ellos les preocupa que había un aumento de casos de intoxicaciones por el uso de estos productos de vapeo, estos que son cigarros electrónicos. Y son lesiones pulmonares que pueden ocurrir hasta 3 meses después de haberlo utilizado, sean aquellos estos elementos que los usan con nicotina o también con THC, que es tetrahidrocannabinoide. No se identifica que alguno sea de los dos casos que causen mayor tipo de lesión, pero se ha visto que en algunos pacientes en especial, a los 90 días pueden tener una lesión pulmonar por esto. Esta es su distribución de casos y es algo que se mira, la verdad, en distintos lugares, ¿no? La gran mayoría del 43% de los casos fueron niños menores de 5 años. Y como les comentaba, pues estos son productos que los reciben, que los toman los niños, que son productos de limpieza, algunos medicamentos, hojas. Y niños pequeñitos, la cantidad es pequeña, rápida. Ya menos antidepresivos, sedativos hipnóticos. La gran mayoría, como son niños de estos casos, la gran mayoría, el 88%, fueron una sola sustancia. Esto difiere en este grupo de edad, especialmente adolescentes, donde muchas veces pues toman estas pastillas, sedativos, hipnóticos, antidepresivos, y asociados muchas veces a alcohol o a algún otro tipo de droga. Como ven, la gran mayoría de los casos son casos sin intención, el niño está jugando, muchos medicamentos o muchas sustancias las guardan en frascos de gaseosa, pero sí, siempre se mantiene un pequeño porcentaje, el 18%, que son que puede ser de carácter intencional, ¿no es cierto?, con carácter suicida. Entonces, cuando hablamos de epidemiología de esto, hay que diferenciar dos grupos etarios importantes, los preescolares y los adolescentes. Como les comentaba, en preescolares habitualmente son accidentales, ocurren en el hogar, la madre se da cuenta rápidamente, inmediatamente lo lleva a la emergencia, el niño llega asintomático jugando, el tóxico muchas veces es conocido, la mamá va con el frasco, y generalmente el pronóstico es favorable porque va inmediato y la cantidad es muy pequeña. En cambio, en adolescentes, generalmente estos cuadros de intoxicaciones suelen ser intencionales, la mayoría, algunos ya recreacional, por algún consumo de alguna droga ilícita, asociada al alcohol, y otros son de carácter suicida. El problema es que estos ocurren fuera del hogar. La consulta va a ocurrir horas después de que ingirió el medicamento o el tóxico. Muchos de estos vienen con muchos síntomas y el tóxico no siempre es conocido y el manejo va a ser mucho más complejo, porque son muchas cosas las que toman. En cuanto a la presentación clínica, tenemos que saber que estas sustancias tóxicas pueden dañar por diversos mecanismos. A nivel celular, pueden afectar algún órgano, pueden
afectar el cerebro, como algunos sedantes, opiáceos, o algunos aparatos del aparato digestivo, como los ácidos o álcalis, o puede afectar el hígado, como en el caso del ¿cómo se llama?, del uso del paracetamol. La presentación clínica entonces va a depender de la sustancia a la cual ha estado expuesto el paciente. Y es muy importante tener el nombre del producto, la dosis que ingirió, el tiempo transcurrido entre que lo ingirió y que llegó y cómo fue la entrada del tóxico. Y saber que el proceso de procesos patológicos que pueden desencadenar este tóxico puede ser muy amplio. Los preescolares suelen ser asintomáticos, los adolescentes generalmente no sabemos el tóxico porque toman muchas cosas a la vez. Es frecuente hallar síntomas neurológicos, especialmente en los adolescentes, como disminución del nivel de conciencia, inestabilidad moral, hemodinámica. También puede ocurrir otra cosa, en que los niños pueden ingerir sustancias sin que los padres se percaten por ello. Algún niño que esté jugando por ahí encuentra algo y se lo toma y los papás no se dieron cuenta. Un poco difícil, tal vez como en nuestro caso, que era un lactante de 8 meses en que la verdad que no hay mucho por donde se pueda mover. O puede ser administrada por los padres de manera inadvertida o a dosis inadecuadas. Por ejemplo, dosis inadecuadas, a veces los entienden mal la dosis de paracetamol, por ejemplo, dar un ejemplo, y le dan cucharitas de Panadol en gotas. Y tienen cuadros de intoxicaciones. Pero esto es muy importante, por eso se los he subrayado. Se debe sospechar de una intoxicación ante cuadros de comienzo agudo, con cambios de nivel de conciencia, ataxia o síndromes multiorgánicos extraños, aquello que no nos cuadra dentro de nuestra evaluación. En general, hay factores de riesgo, por ejemplo, del huésped. Mira, generalmente los niños menores de 9 meses se meten toda la boca, puede ser un factor de riesgo. De 2 a 6 años, tienen una conducta exploradora. A los menores de 2 años no discriminan entre sustancias seguras o tóxicas, se meten toda la boca. Y más aún si tú le pones en un frasco que no es el original. Y hay que considerar, por ejemplo, el factor de huésped en que los adolescentes son muy vulnerables, pueden cursar con depresión, con bullying, y esto puede ser causante de que ellos vayan a llegar a un intento suicida, intoxicándose con algún agente. En relación al factor de riesgo, en relación al agente, en que algunos no tenemos una normativa para envases con seguridad para niños pequeños, hay un almacenamiento inadecuado de las sustancias de uso común, por ejemplo, guardan los venenos o los álcalis en frascos de gaseosas. A veces hay una administración incorrecta porque los padres no entienden la dosificación que les dio el médico. Algunas veces los padres por propia iniciativa les dan mayor cantidad de medicamento, como intoxicaciones por vitaminas. Se le da una vitamina, el papá, la abuela y la madre le dan vitaminas al niño. Y a veces uso indiscriminado de algunas hierbas, que no sabemos los efectos, que los padres no saben los efectos tóxicos que pudieran tener. Hay del medio ambiente, a veces en la familia los padres trabajan y queda el niño a cuidado de alguna persona sin experiencia, con menor nivel cultural, que puede darle alguna cosa inadecuada al niño. Las viviendas son pequeñas, poco ventiladas. A veces el niño está en contacto con metales porque el papá trabaja en la casa con metales. Entonces son factores de riesgo que son muy importantes investigarlos en cualquier caso que tengamos una sospecha de un niño que haya se haya intoxicado con algún elemento, ¿no? Entonces, acá, ¿cómo identificamos al tóxico? Tal vez lo más importante es una historia clínica detallada y minuciosa, y luego hacer un examen físico y ver las funciones vitales. Nos pueden ayudar algunas características. Por ejemplo, hay algunas anormalidades pupilares asociadas a intoxicaciones. Perdón, acá se ha duplicado. Por ejemplo, la miosis, que puede estar asociada con esta mnemotécnica COPS, ¿no es cierto? Los colinérgicos pueden causar miosis, los opiáceos, los órganos fosforados, la pilocarpina, fenotiazina, hematoragia frontina pueden causar miosis, y los sedantes hipnóticos pueden causar miosis. Entonces, viendo los ojitos nos podría ayudar un poquito para identificar cuál puede ser el tóxico en nuestros pacientes. Existe también algo que le llamamos toxidromes, que a veces es un poco difícil, pero
los tenemos. Por ejemplo, el más común que tal vez hemos visto muchos en nuestra práctica diaria es si hay ingerido colinérgicos, como los órganos fosforados, y es lo que hemos visto, ¿no es cierto? Pueden estar las pupilas mióticas, los ruidos intestinales incrementados, si el paciente viene diaforético, entonces le damos el antídoto, que son los anticolinérgicos, que aumentan la frecuencia, aumentan la temperatura, aumentan el diámetro pupilar, los ruidos digestivos bajan y las mucosas se secan, y la sequedad, la sudoración. Los opioides, como la morfina, la codeína, pueden bajar la frecuencia cardíaca, la respiratoria, la temperatura, las pupilas se ponen mióticas y la piel se puede secar seca. Es lo contrario a los simpáticos miméticos como la cocaína y anfetaminas, que aumentan la frecuencia cardíaca, respiratoria, temperatura, una midriasis, aumentan los ruidos digestivos y puede haber diaforesis. Y los benzodiazepinas hipnóticos, que disminuyen frecuencia cardíaca, respiratoria, temperatura, los ruidos intestinales y la piel. Esto podría ayudarnos a poder identificar, pero como les vuelvo a repetir, lo más importante es la historia detallada que tengamos de nuestro caso. Las pruebas de laboratorio en general no son muy útiles, pero se van a solicitar de forma individualizada según el tóxico implicado. Si sabemos el tóxico, es importante que podamos revisar la determinación de los niveles sanguíneos del tóxico, y en general en la gran mayoría de intoxicaciones infantiles no se necesita ninguna prueba complementaria. Pero si pedimos algunas pruebas, de acuerdo a lo que sospechamos, pueden darnos algún indicio de qué es lo que podría estar ocurriendo, ¿no es cierto? Si tenemos una gasometría con acidosis metabólica, metanol, isoniazida, hierro, monóxido de carbono, metilenglicol, salicilatos, ibuprofeno. Si tenemos acidosis respiratoria, barbitúricos, opiáceos, bloqueantes neuromusculares que bajan el nivel del esfuerzo respiratorio. Los diuréticos pueden causar alcalosis metabólica y respiratoria pueden causar la aspirina. Otros que tienen anión GAP aumentado, los alcoholes, salicilatos, isoniazidas y disminuidos como el litio, bromuro, yodo. Algunas pueden causar hiperglicemia, salicilatos, teofilina, cafeína, hierro, hiperpotasemia, digoxina, litio, flow, hipoglicemia, alcoholes, insulina, propanolol, antihipoglicemiantes. En relación a la evaluación y tratamiento del paciente intoxicado, eso es lo que deben llevarse. Si quieren aprender una sola cosa de acá, esto es lo más importante. Lo primero es tratar al paciente y después al tóxico. No hay que pensar mucho o perder mucho el tiempo en buscar el tóxico, qué fue, qué no fue. Lo más importante es salvar la vida de nuestro paciente, y generalmente haciendo un soporte básico de vida acompañado de una adecuada reanimación hídrica, hidroelectrolítica y ácido base, son suficientes muchas veces para estabilizar al paciente. Recordemos de que antídotos solamente hay en el 5 al 10% de todos los casos, y en la gran mayoría de los casos de intoxicaciones lo único que vamos a necesitar es esto: dar soporte de vida y dar una buena reanimación hídrica y electrolítica. Nos va a ayudar las herramientas que nos da la Academia Americana de Pediatría, como es el triángulo de evaluación pediátrica, la evaluación primaria y la evaluación secundaria. Existen algunas fases en el tratamiento de intoxicaciones. En el área prehospitalaria hay una fase de apoyo vital avanzado, que es la BCBE, y una fase de detoxificación, donde vamos a ver los antagonistas, los antídotos y pavoterápicos en caso que fuesen alguna mordedura de algún elemento, de algún insecto o un animal venenoso. Es importante, cuando el paciente llega a nuestra emergencia, un paciente intoxicado, en el triaje, a pesar de que el niño puede estar despierto, asintomático, debe tener una prioridad 1, porque no sabemos cómo se va a comportar en las horas posteriores. En cuanto a la vía aérea, tenemos el control avanzado de la vía aérea, pues el paciente intoxicado, siempre hay que revisar y modificar aquellos dispositivos de oxigenación según lo que evaluemos. Debemos muchas veces colocar una vía endovenosa, administrar soluciones parenterales
iniciar la descontaminación, que esto vamos a hablar más adelante, ver si es que hay algún producto que pueda facilitar la eliminación del tóxico. La F, buscar una terapia específica hacia el tóxico que ingirió el paciente, si es que existiera, como ya les dije, entre el 5 y el 10% tienen, el resto no lo tienen. Y llamar a un experto en toxicología que nos podría ayudar. Es importante que en relación a la descontaminación tienen un rol importante y dependen del tiempo. Por ejemplo, hay técnicas de contaminación como lavado ocular, de piel, lavado de anexos y descontaminación gastrointestinal, inducción del vómito, lavado gástrico, alimentación de carbón inactivado e irrigación intestinal. Si hablamos en relación al tiempo, el lavado gástrico, su mayor beneficio es si es que lo aplicamos en la primera hora de haber ingerido el tóxico. Si el paciente tiene deterioro del estado de alerta, deberá protegerse la vía aérea primero. Está contraindicado si el paciente está con compromiso de sensorio y ha perdido los reflejos protectores de la vía aérea del tóxico, ¿ya? Porque el hecho de hacer un lavado podemos incrementar el riesgo y severidad de la aspiración. También es importante saber, por ejemplo, el tóxico hidrocarburo. Hay algunos elementos en que no se puede hacer lavado gástrico como hidrocarburos, fosfuro de zinc. Productos corrosivos tampoco se debería hacer lavado gástrico. Y también no deberíamos hacerlo en aquellos pacientes que tienen alto riesgo de perforación o hemorragia. ¿Cómo se hace un lavado gástrico? Habitualmente pues lo pone enfermería o a veces lo hace el médico, pone una sondita a través de la nariz. Y la verdad que eso es así no se hace. Para hacer un lavado gástrico adecuado se pone al paciente, se le coloca una sonda orogástrica, no es nasogástrica, es orogástrica, gruesa, y que dicen que más o menos debiera ser del grosor de su dedo meñique. Y se recomienda poner bolos de volumen de líquido de más o menos 10 cc por kilo de solución salina. No se recomienda solamente agua, solución salina. Y hacer el lavado gástrico hasta que salga todo el contenido estomacal que tenga. Doctor Daza, disculpe, nos queda 3 minutos para culminar la ponencia. Listo. En relación a que podemos usar carbón activado, tal vez llevarse esto, hay algunas drogas en que no funciona el carbón activado, en pesticidas, hidrocarburos, ácidos álcalis y alcoholes, hierro, litio y solventes. También podemos usar irrigación intestinal, que se usa especialmente en medicamentos de liberación prolongada o con capa entérica, y cuando son sustancias potencialmente tóxicas y que tomó en grandes cantidades. Y esto se hace con el uso de polietilenglicol de 500 a 1,5 litros por hora hasta que haya un flujo rectal claro. Hay algunas medidas de eliminación, como eliminación corpórea, como múltiples dosis de carbón activado, diuresis forzada, canalización urinaria, acidificación de la orina. También algunos tóxicos procesales diarios la absorción del efecto del tóxico sobre el órgano, o lo transforma en un metabolito inactivo y favorece su eliminación. Hay algunos antídotos que tenemos para opiáceos, naloxona, benzodiazepina, flumazenil, paracetamol, N-acetilcisteína, para el hierro de esferoxamina. Hay una lista que tenemos, para el monóxido de oxígeno, hay una lista que tenemos que no es muy grande realmente, de antídotos para todo lo que, para todos los tóxicos que hay. Pero recordemos, el pilar básico es la estabilización y las medidas de descontaminación. En relación a este caso, este paciente pasó a UCI, entró a ventilación mecánica en 5 días, le dieron antibióticos porque presentó una neumonía aspirativa. Se amplió la historia y había el dato de que el padre había preparado el biberón del bebé con la botella donde la madre había diluido el insecticida. Este fue el insecticida que usaron, que era lo que se llama chica verano, es un piretroide. Y a las 24 horas que llegó el examen de orina de Psicotox positivo para piretroides. Los piretroides son insecticidas, derivan de la piretrina, y hay que saber que son de 2 grupos. El chica verano es hipermetrina. ¿Cuál es lo importante? De acuerdo al tipo de que es, causan síndromes. Por ejemplo, que es hipermetrina puede causar celorrea, hipersensibilidad, coreatetosis y convulsiones.
Lo que pasó con nuestro paciente fue que convulsionó en Ya casa vamos. y se aspiró. Pon tu ropa arriba. Tu ropa, tu ropa. No existe un antídoto para Ropa. los piretroides, por lo que debe aplicarse medidas de soporte vital, de descontaminación y tratamiento sintomático. Lo que quiero que se lleven es lo siguiente: que el soporte básico de vida acompañado de una buena reanimación hídrica, electrolítica y ácido base generalmente es suficiente para estabilizar al paciente, y debemos sospechar de intoxicaciones cuando tengamos cuadros de comienzo agudo, con cambios de nivel de conciencia, ataxia o aquellos cuadros que nos parecen extraños. Debemos pensar que puede ser sido una intoxicación. Bueno, eso es todo lo que les traigo ahora.